Ed Gein es un asesino que solo confesó 2 asesinatos a lo largo de toda su vida. Por esto, no es considerado un asesino en serie, puesto que para serlo debería haber asesinado a 3 personas o más. A pesar de esto, Ed Gein representa la figura del asesino perturbado y enfermo mental, pues a pesar de que no fue un asesino prolífico, sus actos quedaron grabados en la memoria de todos los ciudadanos estadounidenses y del resto del mundo. Muchos directores de cine se basaron en su historia para luego crear películas que fueron todo un éxito en la gran pantalla. Una de ellas fue La Matanza de Texas. El personaje de Leatherface representa todo lo que Ed Gein hizo en la vida real. Edward Theodore Gein nació el 27 de agosto de 1906 en La Crosse, Wisconsin. Sus padres fueron George y Augusta Gein, y antes de que naciera Ed ya habían tenido otro hijo, Henry George Gein, el cual le llevaba 4 años a Ed. George y Augusta eran un matrimonio con problemas, pues George pasaba los días emborrachándose y en casas de alterne, por lo que no tenía un mínimo de cariño por su familia. Por otro lado, Augusta pasaba los días trabajando en una frutería que tenían como negocio familiar y cuidando de sus 2 hijos. Esta mujer poco a poco empezó a odiar a su marido y al resto de los hombres, y toda su rabia hacia ellos la pagaba con sus hijos. Cuando estaba con ellos se dedicaba a regañarles, controlarlos y obligarlos a tener una estricta fe y ser practicantes. Tampoco les dejaba tener amigos ni hablar con sus compañeros de clase. En el año 1913, la familia entera se muda a las afueras de Plainfield, a un gran rancho donde trabajarían cultivando sus tierras. En esta nueva residencia, la vida de los Gein no cambió mucho, pues su padre seguía emborrachándose y empezó a maltratar a todos los miembros de su familia. Así estuvieron hasta el año 1940, pues ese año George Gein murió. Tras esta muerte, Henry y Ed tuvieron que tomar las riendas del rancho, trabajar la tierra y hacer todo lo que su madre les ordenaba. Además, esta pasaba el día diciéndole que los hombres eran unos borrachos y las mujeres unas prostitutas. Por esto, les prohibió tener relaciones con ninguna mujer. Los años pasaban y Henry, harto de esta vida de prohibiciones y leyes, se dedicaba a desobedecer a su madre. Esto no gustaba nada a Ed, que por el contrario seguía a rajatabla todo lo que decía su madre. En el año 1944, un gran incendio empezó a arrasar las tierras de los Gein y Henry y Ed fueron rápidamente a apagarlo. En aquel incendio, Henry murió asfixiado, pero Ed pudo escapar de allí sano y salvo. Los bomberos acabaron apagando el fuego, pero llamaron a la policía, pues Ed dijo que allí estaba su hermano. El cadáver de Henry apareció y se dijo que fue una muerte por inhalación de humo, pero en realidad había indicios de que más bien aquello fue un asesinato. Tras la muerte de Henry, Augusta tuvo un infarto y esta no murió, pero quedó muy grave, y Ed tuvo que encargarse de ella, hasta que un año más tarde, finalmente Augusta acabó muriendo debido a complicaciones cardíacas. En ese momento, Ed, con casi 40 años de edad, se quedó solo. Después de la muerte de su madre, Ed Gein quedó muy triste, ya que tenía un vínculo muy grande con ella. Decía que escuchaba su voz y cayó en depresión. Un año más tarde, el gobierno le concedió una subvención a cambio del porcentaje de sus tierras que Ed dejó de trabajar cuando murió su madre. Por otro lado, Ed empezó a ir al pueblo y relacionarse con los hombres que iban al bar a beber cerveza. Con el paso del tiempo, Ed empezó a coleccionar todo tipo de cómics de terror y de los que hablaban de la Segunda Guerra Mundial. Al mismo tiempo, se obsesionó con el primer caso de cambio de sexo. También coleccionaba periódicos que hablaban del caso, pues él mismo quería someterse al mismo cambio de sexo. Esto era debido a una gran confusión sexual que tenía Ed, la cual le causó su propia madre antes de morir. Es entonces cuando comienza a desenterrar cuerpos del cementerio de personas que habían muerto recientemente, y se los llevaba a su casa. El 8 de diciembre de 1954, en el pueblo de Plainfield, un hombre del pueblo fue a la taberna en la cual trabajaba Mary Hogan, una mujer de 54 años que estaba divorciada en 2 ocasiones y había llegado de la ciudad de Chicago. Mucha gente del pueblo decía que esta mujer venía huyendo de la mafia, y por eso las mujeres de Plainfield no querían que sus maridos fueran a esa taberna. Esa mañana, el lugareño no encontró a Mary Hogan cuando entró a la taberna. Se puso a buscarla y vio en el suelo un gran charco de sangre, junto a un cartucho de escopeta. Al ver esto, se asustó y llamó de inmediato a la policía. Estos llegaron allí y vieron un rastro de sangre desde la barra de la taberna hasta la parte trasera. Comprendieron que alguien se la llevó. No sabían si viva o muerta, por lo que pensaron que fue un ajuste de cuentas con gente de su pasado, pues la caja del bar no la habían tocado, y esto descartaba un posible atraco. Tras la desaparición y el supuesto asesinato de Mary Hogan, todo el mundo especulaba con lo que había pasado, y uno de los vecinos del pueblo recordó que un hombre estaba locamente enamorado de ella. Este era el silencioso Ed Gein, un hombre tímido que solía ir a la taberna a beber algo en silencio mientras observaba a la mujer. Este hombre a las pocas semanas se topó con Ed Gein y se pusieron a charlar.
En cierto momento sacaron el tema de Mary Hogan, y el lugareño le dijo que ya no podía ver más a su amada camarera. Ed le contestó que Mary Hogan no estaba desaparecida, que estaba en su granja. Acto seguido empezó a reírse y el lugareño tomó aquello como una broma, puesto que todos le consideraban el tonto del pueblo. El tiempo pasó y no se supo más nada del caso de Mary Hogan. 3 años después, el 16 de noviembre de 1957, la policía recibió una llamada de otro hombre de Plainfield. Esta decía que la dueña de la ferretería del pueblo había desaparecido, Bernice Borden. La llamada de socorro la había hecho el propio hijo de Bernice, Frank, quien era ayudante del sheriff del pueblo. Frank confesó que fue a ver a su madre por la tarde y se encontró con la ferretería cerrada, pero las luces estaban encendidas. Por esto, abrió la ferretería y encontró un gran charco de sangre en el suelo y la caja registradora no se encontraba en el mostrador. El sheriff llegó a la ferretería y Frank le dijo de inmediato que quien había hecho todo aquello era el tonto del pueblo, Ed Gein. Le preguntaron que en qué se basaba para decir que aquello, y Frank contestó que su madre le había comentado que Ed Gein solía ir al escaparate de la tienda y quedarse mirándola de rara manera durante bastante tiempo. Además, la había invitado a salir y ella se negó. La policía empezó a buscar evidencia dentro de la ferretería y encontraron el registro de compradores. Vieron allí que el último cliente que fue a la ferretería fue el propio Ed Gein. Por esto, el sheriff fue hasta la granja de Ed a buscarlo, para pedirle explicaciones, pero nadie le abrió la puerta. En ese momento recordaron que Ed solía pasar el tiempo en casa de uno de sus únicos amigos, Bob Hill. Este era un granjero que vivía cerca de Ed y esa noche Ed estaba cenando en su casa, cuando un vecino llegó a informarle de la desaparición de Bernice Warden. Bob le dijo a Ed que debían ir al pueblo para ver qué pasaba, y este aceptó. Al subir a la camioneta, un par de patrullas llegaron hasta allí y le pidieron a Ed que le acompañara un momento porque tenían que hacerle un par de preguntas. Ed, sin pensarlo, le dijo que no había hecho nada, que lo habían incriminado. El agente se quedó sorprendido y le dijo que en qué le habían incriminado. Ed nuevamente respondió, en el caso de Bernice Warden, la cual estaba muerta. El agente con esta respuesta lo detuvo, pues nadie sabía al 100% que Bernice estaba muerta. En ese mismo momento las patrullas avisaron al sheriff de que Ed Gein había sido detenido por unas declaraciones que había dado que eran bastante raras. El sheriff dio media vuelta y junto a uno de sus ayudantes fue de nuevo a la granja. Allí entraron por la puerta trasera, ya que la delantera estaba cerrada con llave. Al entrar, vieron que no había luz allí, y el sheriff notó que algo había colgado. Les impedía el paso, por lo que alumbró con una linterna y vieron que era el cuerpo de Bernice Warden, la cual había sido colgada del techo, decapitada, abierta en canal y con sus órganos internos extirpados. Tras ver aquella espantosa escena, el sheriff y su ayudante salieron de allí horrorizados y pidieron refuerzos, ya que eran incapaces de entrar ellos mismos solos. Cuando los refuerzos llegaron, nuevamente entraron en la granja. Las habitaciones de esta estaban completamente llenas de basura, con todos los muebles rotos, montones de ropa usada tiradas por el suelo, excrementos humanos por los rincones y todas las ventanas tapiadas con tablones de madera. Después de revisar a fondo la granja, encontraron 10 cráneos humanos, algunos cortados por la mitad y utilizados por Ed a modo de cuenco o cenicero. Una de las sillas y una lámpara de Ed estaban tapizadas con piel humana. En una caja escondida encontraron un cinturón de pezones y 9 vulvas. En la nevera también encontraron restos humanos frescos, que muy probablemente eran de Bernice Warden. En una habitación encontraron una especie de chaleco hecho con el torso de una mujer. Por último, encontraron una serie de máscaras realizadas con el rostro de personas muertas. Una de ellas era la cara de Mary Hogan, la tabernera desaparecida hacía 3 años. De momento, todo el mundo se enteró de lo que habían encontrado en la granja de Ed, y esto atrajo a periodistas de todas partes del país ansiosos por documentar los objetos que Ed guardaba en su casa. Rápidamente, estos periodistas empezaron a publicar que Ed era el culpable del asesinato de más de 50 víctimas. Por otro lado, en las dependencias del sheriff del pueblo, Ed estaba siendo interrogado, pero este se negó a hablar, llegando a desesperar al sheriff, el cual tuvo que golpearlo para que contara lo que había pasado, pero este no abrió la boca en ningún momento. 2 días después, Ed decidió que hablaría y reconoció haber asesinado a Bernice Warden de un disparo en la ferretería, y luego se llevó el cadáver hasta su granja donde lo colgó, decapitó y les trajo los órganos internos. Fue preguntado por Mary Hogan, la tabernera del pueblo, pero Ed dijo que no se acordaba de haberla asesinado, a pesar de que en su casa encontraron una máscara con el rostro de esta. Fue preguntado también por quiénes eran las otras víctimas a las que asesinó, pero Ed dijo que él solo había asesinado a Bernice Warden, que los otros restos humanos encontrados eran difuntos que él mismo había desenterrado en el cementerio del pueblo y los había llevado hasta su granja para experimentar con ellos. La policía fue hasta el cementerio de Plainfield y vieron que aquello era verdad, que muchas tumbas fueron profanadas y sus cuerpos no estaban allí.
A medida que pasaban los días, Ed parecía comportarse como un niño pequeño, y no entendía nada de lo que le preguntaban los agentes. Por esto, llamaron a un equipo de psiquiatras y psicólogos que fueron hasta allí para estudiarlo. Tras realizarle un estudio a fondo, estos dijeron que Ed no era una persona capacitada para afrontar un juicio, porque estaba totalmente loco. Después de saberse todo esto, Ed Gein fue acusado de solo el asesinato de Bernice Worden, pero no celebraron ningún juicio, por su incapacidad mental. Por esto, el juez lo envió de por vida a una unidad psiquiátrica. Con Ed ya encerrado, el Estado quiso subastar su granja, la cual había ganado una gran fama mundial. Esto sentó muy mal a los ciudadanos de Plainfield, que en respuesta a esto quemaron la granja de Ed. No pasó lo mismo con la camioneta de Ed, la cual sí fue subastada y expuesta como atracción de feria. También llegaron a subastar muchos objetos del asesino, como calderos y herramientas encontradas en su casa. Estos objetos eran muy bien pagados por los coleccionistas. Más tarde pasó algo que nunca había pasado antes en los Estados Unidos, país con fama de agrandar la fama de sus asesinos en serie. A Ed Gein le crearon un club de fans. 8 años después de su encierro, Ed Gein parecía estar mucho mejor mentalmente, y en enero de 1968 los doctores llamaron a un juez para que celebraran un juicio en contra del ya conocido como carnicero de Plainfield. Ed nuevamente fue condenado a pasar el resto de su vida en un psiquiátrico, y dieron por cerrado el caso para siempre. En el año 1974, Ed Gein optó a la libertad condicional, pues nuevamente su salud mental fue mejorando poco a poco. Acudió al juzgado rodeado de periodistas, y allí confesó que lo único que deseaba era salir en libertad para viajar por el mundo y hacer el bien. Pero nuevamente el juez lo envió de nuevo al manicomio, porque no se fiaban de él a pesar de que estaba mejor mentalmente. Finalmente, Ed Gein falleció el 26 de julio de 1984 por una insuficiencia respiratoria. Su cuerpo fue enterrado junto al de su amada madre en el cementerio de Plainfield, el mismo cementerio donde décadas atrás Ed Gein desenterraba a los muertos para llevárselos a su granja y crear sus propias creaciones con ellos. Cabe recalcar que después de Ed Gein fueron muchos los asesinos que se inspiraron en él para cometer sus atroces crímenes. También en su historia se basaron numerosos directores de cine que llevaron la historia a la gran pantalla y la convirtieron en grandes éxitos con millones de espectadores.